Mis amados hermanos, cuánto ruego al Señor que esa sea nuestra oración. Eso es lo único que importa, que podamos ver la gloria de Cristo en medio de lo que hacemos. Todo es de Él y para Él y por Él. Y por eso estamos aquí hoy, para rendirle la gloria y el honor por siempre. Rogamos que el Señor conceda salvación por su palabra, como siempre, que nos conceda un entendimiento y perspectiva correctas del sufrimiento y de la maldad por su palabra, que alabemos la gloria del Dios Trino que nos salvó de la maldad de nuestros propios corazones, y que nuestros labios falibles no sean impedimento de ninguna manera para su palabra infalible e inerrante. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a cerrar nuestra exploración de los Salmos por este mes. Vamos a iniciar una nueva serie. La próxima semana vamos a estar estudiando o explorando parábolas de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual la Iglesia de Cristo está invitada, como siempre, a participar de ese tiempo en su palabra. Mis amados hermanos, el 16 de junio de este año, el parlamentario británico llamado Rupert Lowe presentó un informe que es el resultado de una investigación que reveló el abuso sistemático de niñas y jóvenes en Inglaterra y en Gales por parte de pandillas que eran predominantemente musulmanas pakistaníes en diversas ciudades y pueblos del Reino Unido. Según el reporte, mis amados hermanos, esos crímenes se cometieron durante décadas, comenzando desde la década de 1950, y la magnitud del escándalo es estremecedora. No estamos hablando ni de 100, ni de 200 niñas, ni de 150 niñas, ni 300, ni de 1000 niñas. El informe revela que al menos 250,000 niñas blancas, jóvenes, fueron víctimas de abuso, maltrato físico, tráfico, conversiones forzadas al Islam, con todo lo que eso implica. Ahora, yo estoy seguro que ya ustedes dicen, eso suena ya por sí mismo bastante mal. Sin embargo, la cosa es que eso no es lo último. Hay otra agravante más, porque las instituciones que debían proteger a todas estas jóvenes les fallaron gravemente. Comenzando con la policía. La policía ignoró denuncias, culpó a las víctimas, mis amados hermanos. Destruyó pruebas y liberó a agresores que eran conocidos. No solamente la policía, sino los servicios sociales, donde estaban muchas de estas niñas, también le fallaron, porque debilitaron a los padres protectores que se estaban preocupando por las niñas, colocaron a los niños en entornos donde sabían que se estaba dando trata, cerraron casos donde era evidente el abuso y castigaron y humillaron a los que denunciaron. No solamente la policía ni los servicios sociales, sino el sistema de salud británico falló, porque registraron lesiones íntimas, en áreas íntimas, infecciones, embarazos y suicidios, pero devolvió a las víctimas de vuelta a los abusadores sin el cuidado ni la protección que necesitaban. Pero hay más. No solamente los servicios de salud le fallaron, sino que las escuelas le fallaron. Porque las escuelas fueron testigos de abusos y de confesiones, pero respondieron excluyendo a las víctimas, gracias hermano, en vez de protegerlas. A veces de las escuelas los profesores las sacaban a las manos de sus abusadores. Y no me van a creer la última. Inclusive les fallaron el servicio de tránsito, porque hasta la autoridad de los taxis estaba en contubernio
con estas pandillas, haciendo el tráfico y moviéndolas por todas las regiones del Reino Unido. Cito esto, mis amados hermanos, porque usted escucha casos como estos, o el de Epstein, que también estalló hace poco, inclusive lo que hemos sabido que ha sucedido en nuestro propio país. Y siempre es inevitable hacerse la pregunta que probablemente se hacían las víctimas y probablemente ustedes que me escuchan también. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Y si somos cristianos, es probable que la pregunta sea, ¿dónde estaba Dios en medio de todo esto? ¿Cómo puede un Dios que es bueno y todopoderoso permitir que estas cosas pasen? Porque si Él es bueno y permitió que estas cosas pasaran, puede ser entonces que no sea todopoderoso. Y si es todopoderoso y permitió que todas estas cosas pasen, entonces probablemente no quiere. Y si no quiere, probablemente sea malo. Eso es lo que se hace la pregunta mucha gente, o la pregunta que se hace mucha gente ante el dilema del mal. El punto es, mis amados hermanos, que solamente hay una respuesta que trae esperanza. Sea quien sea, tiene que lidiar con estas preguntas. Y la realidad, mis amados hermanos, es que Dios es bueno y que Él es todopoderoso. Y al mismo tiempo la Biblia no rehúye lidiar con el tema del mal, sino que lo presenta, mis amados hermanos, como una realidad. Y de manera paradójica, Él se muestra providencialmente en control de todo lo que sucede. La intención es que usted y yo entendamos, mis amados hermanos, que el mal no es un fin en sí mismo, sino que el mal en las manos de Dios es un instrumento para desplegar su gloria y cumplir sus propósitos eternos. Y mis amados hermanos, esto es muy importante de que nosotros lo podamos entender, porque si no es así, no vamos a tener una perspectiva correcta del sufrimiento en este mundo caído y de los propósitos divinos en medio de todo esto. Aquí es donde entra el Salmo 10. Porque ese es el propósito del Salmo, que como ya les mencioné la semana pasada, contrasta con el Salmo 9. Y la realidad o la tesis es la misma. Aun cuando en el mundo caído en el que vivimos, afectado por el problema de pecado, tanto de hombres y de mujeres, la iglesia tiene que proclamar a voz de cuello que el cielo gobierna, que el Señor no es sordo, y lo que parece la victoria de los malos es temporal, porque todo va a concluir con la manifestación de la justicia y de la gloria de Dios. Y por eso titulé como continuación del mensaje de la semana pasada, agradecido por la justicia de Dios, segunda parte. Con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, me gustaría que viéramos 4 cosas. El clamor del atribulado, que es lo que observamos en el Salmo. La radiografía del malo y por qué es importante lo que David hace aquí. Veamos también la oración de los justos ante la injusticia del mundo. En cuarto lugar, veremos la retribución del Rey soberano. Y con el favor de Dios, trataremos de aplicar estas cosas a nuestro día a día. Así que sin más preámbulo, hermanos, quisiera que veamos el clamor del atribulado, lo cual se ve particularmente en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón. ¿Qué quisiera recalcar, mis amados hermanos? El sufrimiento que experimentamos en el mundo caído como el nuestro, siempre, sin importar quién sea, se percibe como malo, se percibe como injusto, se siente como que algo está mal, se siente como que algo no encaja. Tiende a producir un cuestionamiento interno expresado en el individuo, como ya mencioné. ¿Por qué?
Y a veces le ponemos algo, un sazón particular, porque todos hemos dicho en algún momento, ¿por qué a mí? Porque entendemos que nosotros tampoco deberíamos sufrir. Es posible que haga un esfuerzo y pueda entender el sufrimiento de la otra persona, pero el mío no. Porque sepámoslo bien, mis amados hermanos, a pesar de lo que a veces falsamente se aparenta, los creyentes también sufren. Y no siempre ese sufrimiento está ligado al pecado o a un pecado específico. Si no me cree, ese es el punto específico del libro de Job, por ejemplo. Es en esos momentos, mis amados hermanos, donde Dios puede sentirse lejano, donde Dios se puede sentir distante, señalando un problema particular, mis amados hermanos, porque si Dios se siente lejano o distante, es porque estamos viendo nuestra circunstancia o nuestro problema o nuestro abuso más grande que Dios. Esa es la pregunta que se está haciendo David en el Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia, literalmente en el tiempo de la sequía? Es en esos momentos, mis amados hermanos, donde Dios puede sentirse lejos. Ahora, hermanos, permítame destacar que ese momento de nuestras vidas es un momento crucial, porque tenemos una de dos decisiones que tomar. Se puede decidir en ese momento crucial clamar al Señor en murmuración, o se puede clamar al Señor en fe, en el anhelo del cumplimiento de lo que su palabra promete. Eso lo vimos en el Salmo 9, por ejemplo. Note el versículo 10 del Salmo 9. En ti confiarán, ¿quiénes, hermanos? Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes, a los que te buscaron. Mis amados hermanos, el clamor del atribulado que es piadoso se fundamenta en lo que hemos venido diciendo a lo largo de los estudios de los salmos, en el conocimiento de quién es Dios y de su relación con Él. No tiene que ver con qué tan lejos se sienta Dios, no qué tan graves sean mis circunstancias, sino que tiene que ver con quién es Dios. Mis amados hermanos, el clamor de David aquí puede tener un carácter individual, pero sin duda alguna, por extensión, la descripción de los angustiadores que vemos aquí tienen un carácter universal. Y eso lo vamos a ver con claridad a partir de los versos del 2 al 11. Porque luego del clamor, lo que se observa aquí es una radiografía del malo. Eso lo vemos de los versos del 2 al 11. Y cuando digo radiografía, mis amados hermanos, es que se nos está revelando el carácter de alguien que la Biblia llama el malo. Que por cierto, hermanos, me parece algo precioso que hace el Espíritu Santo aquí. Porque Él no plantea la causa de la tribulación o la causa de la angustia en términos abstractos. Él no dice, por ejemplo, ¿hasta cuándo la maldad persigue al hombre? ¿Qué es la maldad? ¿Dónde está la maldad? ¿Está aquí con nosotros la maldad? Esos no son los términos que Él utiliza. Él tampoco dice, los caminos de la maldad son torcidos. ¿Dónde está esa maldad caminando torcidamente? Eso no es lo que hace David aquí. Todo lo contrario, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, le pone ojo, boca, extremidades y corazón. Y se refiere a ellos como los malos. Lo vemos en el versículo 2, lo vemos en el versículo 3, lo vemos en el versículo 4. Así que tampoco es el diablo, porque él tampoco encaja en la descripción que él hace aquí. El salmista no podemos decir que la maldad o el malo es el diablo solamente. El diablo también es malo, eso no se discute. Pero el rey David no se está refiriendo al malo aquí. El Espíritu Santo está refiriéndose aquí a hombres y mujeres
pecadores, injustos, impíos, si así lo prefiere. Y esto es relevante, mis amados hermanos, como nosotros vamos a ver en un momento. David va a hacer una radiografía que revela las características de lo que la Biblia llama, o de aquel que la Biblia llama el malo, la cual la iglesia tiene que reconocer. Y vamos a ver la primera. Yo considero que la primera, en virtud de lo que dicen los pasajes del verso 2 al 6, es el orgullo. Esa es la primera característica. Lo vemos en 3 palabras que David utiliza aquí: arrogancia, jactancia y altivez. Las 3 palabras están absolutamente relacionadas con el orgullo. El orgullo, mi amado hermano, es una autoestima que está fuera de control. Es una autoestima que es irracional, que inclusive puede llevar al trato rudo e irrespetuoso y malvado hacia los demás. Eso es lo que precisamente se llama la arrogancia. Es un orgullo que está motivado por un deseo de que se le reconozca, aun cuando no merece reconocimiento, y que si no lo recibe, se enoja. El orgullo, mis amados hermanos, puede considerarse como el primer pecado, el pecado del cual fluyen todos los demás pecados. Lo vemos surgir con Satanás, ¿cierto? Que no conforme con ser una criatura exaltada, decide decir: yo quiero todo lo que Dios tiene y quiero la gloria de Él. Ese es el pecado que trajo la ruina a nuestra humanidad, ¿cierto? Porque nuestros primeros padres en el huerto dijeron: queremos ser como Dios. Y esta es la primera característica del malo. ¿Qué se observa aquí? Que es un orgullo que oprime al vulnerable. Note lo que dice el versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Lo ve allí? Es una actitud arrogante con la que se oprime, con la que se maltrata a aquel que ya es vulnerable o que está afligido. Su consideración personal se siente que él está o ella está por encima del resto. ¿Se acuerdan de Faraón? Esa era precisamente su actitud. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice: Jehová dice, deja ir a mi pueblo? Y Faraón contesta: ¿y quién es Jehová para que yo tenga que hacerle caso a él? Él no sabe quién soy yo. Él aprendió quién es Jehová, la mala, pero el punto es que su corazón orgulloso le dice: yo estoy por encima de todo el mundo y todo el mundo va a sufrir bajo tu yugo y nadie puede hacer nada al respecto. Miren las palabras de Éxodo capítulo 9, versículo 17. Moisés le dice a Faraón: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Todas estas pandillas que mencioné al inicio, mis amados hermanos, buscaron precisamente a las más vulnerables con la intención de producirles sufrimiento. Pero note la respuesta inmediata del Señor, mis amados hermanos: serán atrapados en los artificios que ha ideado. Ya hemos visto ese concepto a lo largo de todos los salmos. Lo vimos en el Salmo 9, lo vimos en el Salmo 8, lo hemos visto a lo largo. Dios promete retribución para aquellos que obran o operan así. Ahora, no es solamente un orgullo que oprime al vulnerable, sino que también es un orgullo que disfruta de su condición de malo. ¿Lo vio ahí en el versículo 3? Porque el malo se jacta del deseo de su alma, y no solamente eso, sino que bendice al codicioso o bendice a aquel que anhela o que busca ganancias deshonestas. O sea, que es una persona que orgullosamente alardea de su maldad. Déjenme decirle que aquellos abusadores que mencioné al inicio también hacían alarde del deseo de su alma, inclusive se lo atribuían a la bendición de su Dios falso. Otro ejemplo de ese alarde de la maldad lo vemos precisamente en este mes.
Ayer nada más se estaba haciendo la famosa marcha, no, la famosa diría yo, la infame marcha del orgullo, donde se celebra, donde se aplaude lo que Dios detesta. Y sí, yo sé que a la gente no le gusta oírlo, pero eso es ser malo. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice el Señor. También David nos muestra aquí que el malo celebra la corrupción y aplaude el juega vivo. Mis amados hermanos, en la lectura de este caso en Venezuela, si usted está leyendo y siguiendo la noticia, lo grave que está sucediendo, ya están saliendo informes de cómo el régimen manejó el dinero que se ve en la fragilidad de las infraestructuras que se han caído con estos terremotos. Estas personas estaban recibiendo o usando el dinero del petróleo abundante, pero una porción iba para la construcción y la mayoría iba para el bolsillo de aquel que desea ganancias deshonestas, sin ninguna preocupación, sin ningún entendimiento de qué puede ser de lo que suceda en la vida de las personas que viven ahí, aún cuando ya habían precedentes, porque si usted ha leído también, en una de las regiones donde se dio el terremoto, ya se había dado un deslave que se había llevado como a 30,000 personas en una sentada. Pero el codicioso no le interesa a los demás. A él nada más le interesa lo suyo y se jacta de lo mal que le fue a algunos. Digo más, mis amados hermanos, es un orgullo que por activa y por pasiva desprecia a Dios. Es lo que vemos en la segunda parte del versículo 3. Y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto es, mis amados hermanos, lo que convierte el primer pecado en el peor, o lo que convierte el orgullo en el primer pecado, digámoslo así. Es un rechazo de toda aquella cosa que huele a Dios. Es precisamente el principio que observamos en el Salmo número 2, versículo 3, que dice de la siguiente manera: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está, mis amados hermanos, la más grande evidencia de necedad. Enseña, por ejemplo, el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, dice el salmista, hacen obras buenas. Todos son prestos a hacer el bien. Eso es lo que dice el Salmo 14:1. Todo lo contrario. ¿Lo ve allí? Decía el puritano Stephen Chernock: quien se atreve a negar a Dios con sus labios, establece algo u otra persona como Dios en su corazón. ¿No es lamentable que esta verdad sagrada, aceptada por todas las naciones, que es el consenso de las sociedades civiles, la fuente de todo orden en el mundo, sea negada a cara descubierta y disputada en compañías, y la gloria de un creador sabio se le atribuye a la naturaleza no inteligente o a una ciega posibilidad? No, hermano, dije, niega a Dios o desprecia a Dios por activa y por pasiva, porque no solamente se aplica a aquella persona que abiertamente declara y dice: yo soy ateo. De esos hay, sin duda. Pero también aplica a quienes lo niegan pasivamente. Miren lo que dice el versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios, esa es la actitud de esta persona, desprecia. Amado hermano, tanto el que niega a Dios de manera explícita como el que lo ignora en su vida diaria, cabe en las palabras de este texto. Ese es el ateísmo, que pudiéramos decirlo nominal, o ateísmo, nominal, creo que sería la palabra exacta, que puede existir aún dentro de las paredes de la iglesia, pero que en la práctica vive como si no hubiera Dios.
Y de esos hay bastante también. Aquellos que dicen, no, Dios existe. Yo creo en Dios, Él es real y verdadero, pero su vida se vive distanciada de esa realidad. Note lo que dice el texto. No hay pensamiento de Dios en su mente, para nada. Sus juicios, o sea, su palabra, está lejos de Él. No piensa en Él, ni en su palabra, ni en sus juicios. Eso es lo que yo llamo, mis amados hermanos, ateísmo pasivo. Porque ese es el más peligroso de los orgullos, porque piensa que está bien. Ese es como la persona que dice, bueno, yo no soy ateo, pero soy agnóstico. Eso no cambia absolutamente nada. Absolutamente nada. El Señor lo define igualmente, aunque esté sentado en las bancas de la iglesia, como malo. Note, por ejemplo, el contraste con el Salmo 1, con el que iniciamos. ¿Se acuerdan? La senda bendita y la senda maldita. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Lo ve allí? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Lo ve ahí? No es su tortura, es su delicia. Es un orgullo, mis amados hermanos, que es tan engañoso, que considera que siempre, en todas las circunstancias, se va a salir con la suya. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio, nunca me alcanzará la desdicha, porque yo soy el que soy. Y estoy seguro que hemos conocido personas así. Ahora, note la advertencia que hace el autor de Eclesiastés ante esta actitud. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Saben qué está diciendo el predicador ahí? Mientras estudiaba el pasaje me acordé particularmente de una lección de escuela dominical donde, si no me equivoco, la hermana Mitzila hizo el comentario de que una persona en posición de preeminencia, inclusive delante de congregaciones, sabiendo que está obrando mal, su respuesta es: Dios no me ha hecho nada, y como Dios no me ha hecho nada, quiere decir que Él está de acuerdo con que yo esté aquí. Así piensa el malo. Ese es el punto que está diciendo el autor de Eclesiastés. Como no me pasó nada, entonces pues seguí haciendo el mal. Eso es lo que es, mis amados hermanos, el abuso de la gracia de Dios, mis amados hermanos, porque usted respira hoy por la gracia del Dios benevolente al que usted y yo servimos. Porque si fuera como debería ser, nos pasaría más comúnmente lo que le pasó a Nadab y a Abiú, o lo que le pasó a Ananías y a Zafira en un culto dominical, a la hora de la ofrenda, como estábamos aquí. Imagínense, hermanos, si eso fuera así hoy. Imagínense el Señor nos juzgara así hoy. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos caído muertos ahí poniendo la ofrenda nada más? Piénselo por un momento. Nunca digamos vamos a perseverar en el mal porque no me ha pasado nada. Como no me han agarrado, Dios está bien conmigo. Así piensa el malo. Eso es orgullo. Somos hermanos, y eso es solo la primera característica que nos revela el Salmo. Pero hay más, porque no se queda solamente en el orgullo, no se queda solamente en lo que hay en el corazón, porque lo que está en el corazón se hace evidente en nuestras propias palabras. Lucas 6, versículo 45 nos enseña: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mis amados hermanos, este orgullo del que hablamos no permanece oculto en el corazón, sino que se manifiesta principalmente a través de las palabras. Miren el versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Eso es lo que hay en abundancia. No solamente se queda en las palabras, sino que aquello que está en nuestros corazones sale por nuestra boca y por lo general lo ponemos por obra. Entra en acción. Dice la palabra de Dios que lo que piensa el hombre, el tal es él. En otras palabras, usted es lo que piensa, porque tarde o temprano eso que usted piensa lo va a poner por obra. Cuando alguien dice, ay, se me salió. Bueno, mi amado hermano, el problema no es que se le haya salido, el problema es que eso estaba allí. Porque cuando usted exprime una naranja, sale siempre jugo de naranja. No sale jugo de pera, no sale jugo de melocotón, sale jugo de naranja. Así que si lo que sale es vinagre, es porque ahí adentro hay vinagre. Y se ve en las acciones. Salmo capítulo 10, versículo 8. Noten los 3 niveles de violencia, mis amados hermanos. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijo, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. ¿Cuál es el escenario ahí? Eso es una emboscada como militar. Lo estoy esperando, estoy escondido y lo voy a hacer pagar porque yo soy el que soy. ¿Okay? Hay otro nivel. Acecha en oculto, como un león, como una fiera desde su cueva, como un animal. Acecha para arrebatar al pobre, al vulnerable, al desvalido, trayéndolo a su red. Hay una más, versículo 10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y con todo eso dice, versículo 11, Dios ha olvidado, Dios ha encubierto su rostro, Él nunca va a ver esto. ¿Y sabe qué pasa, mis amados hermanos? Muchos de nosotros, sufriendo circunstancias, probablemente siendo presa de los más poderosos o los orgullosos que se mueven así, comenzamos a pensar igual. Y por eso decimos, ¿dónde está Dios? De verdad, Él tiene razón. Dios no está viendo. Y se nos comienza a meter en nuestra mente, mira, esta gente prospera. Yo aquí, zurrándome el lomo, yendo a la iglesia todos los domingos, no me paveo nada, me conecto todos los miércoles, doy mi ofrenda, hago todo lo que tengo que hacer y mira cómo me está yendo. Pero mira este otro. Cuidado con eso, hermano. Asaf lo vivió. Y dice en el Salmo 73, por poco resbalan mis pies. Pero gracias a Dios, el rey David entendía el punto. Mi amado hermano, el orgullo no se queda en el corazón, ni se limita a expresarse en el hablar solamente. Inevitablemente se traduce en hechos concretos. Lo que el impío piensa y dice, lo termina haciendo. Sus palabras arrogantes se convierten en actos de opresión, violencia y desprecio hacia Dios y hacia el prójimo. Esa es la radiografía que plantea. Y la pregunta del millón es, ¿por qué es necesaria esta radiografía? ¿Por qué necesitamos entender esto? ¿Por qué David le explica esto a Dios? ¿Acaso Dios no sabe? Mi amado hermano, yo creo que esa radiografía es más para usted y para mí que para Dios. Yo creo que esta radiografía era más para David que para Dios, porque Él sabe todas las cosas. Pero por lo menos en primera instancia, mis amados hermanos,
nos hace a usted y a mí consciente la realidad de esta sociedad que nos rodea. Porque vemos que hay maldad en todos los niveles, en todas las esferas de nuestra sociedad, inclusive en la iglesia, mis amados hermanos. No podemos estar viviendo de espaldas a esa realidad. Los malos existen. Las personas malas existen. No solamente porque nos hace conscientes de la realidad de nuestra sociedad, sino que nos hace conscientes, mis amados hermanos, de que nada más hay una solución para esa sociedad. Porque el problema es que nadie considera que está en esta descripción. Nadie considera que es malo. Ninguna de las personas que salen en el reporte que les mencioné consideran que son malos. Es más, consideran que le estaban haciendo un favor a su Dios de alguna manera. No leemos la famosa historia de Robin Hood y algunos quedamos idealizando la historia de Robin Hood. El hombre que le roba a los ricos para darle a los pobres y se nos olvida que el hombre roba. Pero decimos, como le robó al rico, entonces está bien. Si le roba al pobre, es que está mal. Pero el Dios creador dice, no robarás. Punto. ¿Lo ve ahí? Esa es la diferencia. Nadie considera que cae en la descripción. Los de la izquierda dicen que son los de la derecha y los de la derecha dicen que son los de la izquierda. Los pobres dicen que el problema del mundo son los ricos y los ricos dicen que el problema del mundo son los pobres. Sin embargo, el que define el debate es el creador. Él es el que dice, y la respuesta es que todos son malos. Eso es lo que nadie quiere oír. Es porque que todos somos malos, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y qué es lo que distingue al que es malo? Que no busca a Dios. La bondad y la maldad se definen en quién es tu Señor. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note, sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Note, aquí se cita el Salmo 10, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Y Pablo le está diciendo eso a judíos que pensaban que tenían a Dios agarrado de la barba y a gentiles. Todos somos malos. Ese es el problema. Y eso nos debe llamar a la conciencia de la necesidad que tiene la sociedad. No es de mejores escuelas, no es necesariamente de más cárceles, aunque eso puede ser. Es que necesitamos un redentor. Un redentor, mi amado hermano, que empatizó con tu sufrimiento y con el mío. Porque él fue perseguido, él fue acusado injustamente y fue crucificado por hombres que pensaban que eran buenos, pero que eran malos. En la cruz del Calvario, mi amado hermano, tu Salvador experimentó de manera real y tangible la lejanía de Dios. Eso es lo que nos enseña el Salmo 22, ¿cierto? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos? ¿No saben qué pasa, hermano? La cruz parecía la victoria del mal, pero era todo lo contrario. Terminó siendo el símbolo supremo de la victoria del bien y de la victoria de la justicia. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso podemos cantar a voz de cuello: en la cruz, do primero vi la luz, las manchas de mi alma él lavó. Porque yo era parte del combo de los malos.
Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, mi amado hermano? En la cruz. Así que cuando vemos la radiografía, entendemos la necesidad de nuestra sociedad y entendemos, mi amado hermano, la vocación de la iglesia como pueblo de Dios. Permítame mostrárselo en la oración de los justos, versículo 12. Porque note, el justo reconoce la maldad. No solamente debe reconocer la maldad, la debe repudiar. Y como dice el salmista aquí, el justo debe orar por el fin de la maldad. No porque el mal permanezca, no porque el mal prolifere. El rey David aquí hace una declaración de fe que identifica dónde está la verdadera solución del problema de los malos. ¿Dónde está, mi amado hermano? En Dios, está en su palabra, está en su ley y finalmente en su juicio. Mira lo que dice el versículo 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú no vas a hacer nada. Pausa ahí, hermano. Nuevamente, otra oportunidad, si se dieron cuenta, desde el versículo 1 y ahora en el versículo 12 y 13, él se refiere a Dios como Jehová en primera instancia y se refiere a él como él o Dios, haciendo énfasis en su poder eterno. ¿Okay? Así que la pregunta es, ¿sigue siendo bueno? Sí. ¿Él es todopoderoso? Sí. Él tiene su propósito y lo va a cumplir. El asunto es, mis amados hermanos, que su pueblo no conoce a su Dios. Cuando lo conocemos, podemos hacer declaración de fe como esta. Piénselo por un momento. Las instituciones deben ser ministros de Dios para hacer justicia. Eso es lo que enseña Romanos 13, que el Señor le entrega la espada al gobierno, al magistrado, para que castigue el mal y premie el bien. Sin embargo, en un mundo caído pueden existir jueces malos, jueces que por lo anteriormente mencionado pueden distorsionar el derecho, como pasó con estas 250,000 niñas. Nadie les quiso hacer justicia, igual como la parábola del juez injusto. Nadie les quiso hacer justicia. Y eso puede ser una realidad, mis amados hermanos. Pero aquellos que somos justos, reconocemos que Dios es infalible y que donde los hombres no hacen justicia porque no quieren o porque no pueden, hay uno que sí quiere y sí puede. Ellos pensaron que se iban a salir con la suya. Mis amados hermanos, pues van a caer. Van a caer. Los jóvenes que yo mencioné al inicio, o las jóvenes, cuyos padres trataron de buscar ayuda, y otras veces que denunciaron, o otras voces, perdón, que denunciaron el obrar del perverso, fueron rechazadas, fueron silenciadas. Sin embargo, mi amado hermano, la iglesia, tal como David, debe denunciar a los malos y orar porque el Señor haga justicia. Mire lo que dice el Salmo 10, versículo 14. Tú lo has visto, tú no eres ciego, tú lo has visto porque miras el trabajo, miras la dedicación para dar la recompensa de tu o con tu mano. A ti se acoge ¿quién, mi amado hermano? El desvalido. Tú eres el amparo de ¿quién? Del huérfano. Dios es Padre para el necesitado. Mire la oración del versículo 15. A veces tenemos miedo de pedirle, hermano, pero usted ore porque eso es bíblica. Quebranta tú, no yo. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad hasta que no haya ninguna. ¿Sabe qué he meditado, hermano? ¿Sabe por qué a veces nos cuesta orar así? No es porque estemos preocupados por lo que el Señor tiene que quebrantar la mano de que sea.
Por lo general nosotros tenemos miedo de orar así, porque no estamos pensando en la maldad de ellos. Estamos pensando en la nuestra. Y estamos pensando en el fondo de nuestro corazón de que si el Señor le tiene que quebrar el brazo a él, ¿qué tendrá que hacer el Señor conmigo? Pero ese es el punto, mi amado hermano. Nuestra vida no está escondida en nuestra propia justicia. Nuestra vida está escondida en la justicia de Cristo. Y como está oculta en la justicia de Cristo, yo ya no soy lo mismo que era. Soy declarado justo por la fe. Dios me dio un nuevo corazón, uno que ama a Dios, ama al prójimo y ama su justicia. Y por eso yo puedo orar también. Trae justicia, Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el fin del mal significa el bien eterno para su pueblo. ¿Lo queremos o no? O nos pasa como a la persona que agarraron cantando el corito: oh, ven Jesús, y la gente diciendo: ven Jesús, y la señora: pero todavía no. Todavía no. ¿Usted cree que ya estaba pensando en los demás del mundo? Ya estaba pensando en mí ya. Mi hermano, el llamado de la justicia es al arrepentimiento. El llamado al malo es: arrepiéntete de tu pecado y corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo cual me lleva al cuarto punto: la retribución del Rey soberano. Versículo 16 al 18. ¿Cuál es el fundamento de la oración del justo? La confianza en la soberanía de Dios. Usted y yo podemos orar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios soberano. Y esa es la razón, mi amado hermano, por lo cual, de una manera que no es apologética, yo disfruto haciendo énfasis en la soberanía de Dios. Porque si tenemos un Dios que no es soberano en todas las cosas, no hay cosas entonces por las cuales no podemos orar, porque Él no puede hacer nada al respecto. Pero la Biblia lo revela como un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y por eso yo puedo orar así, porque Él es Rey Supremo. Mira lo que dice el Salmo 10, versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y la intención ahí es que de su tierra se acabará la impiedad, hermano. Las naciones aquí son representativas de todas las naciones paganas que rechazan en maldad al único Dios verdadero. El versículo 17 es la esperanza de todo creyente. Note: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Y no deje que eso pase por alto, hermano. Note el contraste. Cuando comenzamos en el versículo 2, 3 y 4, arrogancia, jactancia y altivez. Sin embargo, mi amado hermano, el Señor no atiende al altivo, sino que Él atiende al humilde. Dice el Salmo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, los humildes, no solamente económicamente, hermano, aquí se aplica en todas las esferas: económicamente, espiritualmente, socialmente, como usted quiera. Todos son herederos del reino de los cielos. Para los soberbios no hay recompensa. Para los soberbios no hay herencia. Aun cuando el mundo lo premie, dice el Señor: de cierto, ya tiene su recompensa. Que la gente diga: oh, fulano de tal es lo máximo. Esa es su recompensa. Por mí que se queden con esa, mis amados hermanos. Él no solamente atiende al humilde, mi amado hermano, sino que dispone su corazón. Esa palabra es interesante porque dice que Él literalmente afirma su corazón. Mi amado hermano, ¿a dónde buscas consuelo en medio del dolor? ¿Quién es tu esperanza? ¿A quién recurres? Dice la Escritura: Él es quien sana los corazones quebrantados. No hay situación, no hay dolencia, no hay dificultad que el Señor no pueda enmendar. No hay injusticia que el Señor no pueda vindicar. De hecho, eso es lo que dice el resto
Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido. Ahí la Reina Valera pareciera que está diciendo, pero ¿por qué van a juzgar al huérfano y al oprimido? Es que la palabra allí, dependiendo del entendimiento y la conjugación del verbo, puede significar juzgar, pero en este contexto, mi amado hermano, significa vindicar, hacer justicia. ¿Con qué fin, mis amados hermanos? Con un fin escatológico, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ese es el fin, mis amados hermanos. Esa es la oración, que Dios elimine a los malos. La pregunta es, ¿en qué lado estás? Porque nada más hay dos lados, hermano. Como ya mencioné, no hay punto medio. O estamos en justicia con Cristo, o estamos dentro de la otra categoría. Aunque no nos guste. Probablemente tú no has violado a nadie, pero el punto es que tú rechazas la soberanía del Dios vivo. No hay Dios en tu mente, no hay Dios en tu pensamiento. Sus juicios están lejos. Eso es suficiente para hacerte mal. Más que suficiente. Quiero cerrar, hermano, con 3 puntos de aplicación y me voy a callar. Lo primero que yo saco de este salmo, hermanos, en conjunción con el Salmo 10, con el 9, perdón. Hermano mío, tu sufrimiento, mi sufrimiento, no buscan alejarte de Dios. Si tu sufrimiento te dice, me voy de la iglesia, si tu sufrimiento te dice, me voy al mundo, caíste en la trampa del diablo, caíste en el engaño del diablo, porque adivina qué, en el mundo también hay sufrimiento. Y bastante. Nadie que me ha dicho que me voy para el mundo me puede decir que está mejor que yo, porque él sufre también. ¿Ok? La diferencia no es esa. La diferencia está en que la idea de Dios con el sufrimiento no es alejarnos, sino traernos cerca. Es todo lo contrario. Si entiendes que en tu dolor, en las circunstancias que sea, Dios está obrando para bien, tú en vez de alejarte, te vas a querer acercar. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda la historia de José? Usted dirá, a nadie le puede ir peor que José. Bueno, pues fue bastante mal, ¿cierto? Los hermanos lo odiaban. Por decir la verdad, no era porque estaban mintiendo. Por decir la verdad, los hermanos lo odiaban. Trataron de matarlo. Lo vendieron. Cayó preso. Por años se olvidaron de él en la cárcel. Usted y yo, por menos de eso, estaríamos diciendo, ¿dónde está Dios? José no dijo eso en ningún momento. En ninguno. Lo acusan de violación, siendo inocente. Pero hermanos, cuando él está exaltado ya, vestido de príncipe, delante de sus hermanos, que los hermanos estaban asustados diciendo, ahora sí nos la van a hacer pagar. Él le dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque él tenía la perspectiva correcta de que Dios es soberano. Ustedes planearon mal para mí, pero Dios agarró eso y lo revirtió en un bien para dar vida a mucho pueblo, incluyéndolo a ustedes. Eso se logra, hermano, cuando mi sufrimiento lo veo desde la perspectiva divina de cercanía y no lejanía. Dios no está lejos, Él está allí. Acércate. Él no desampara a los que creen en Él. Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire dónde, hermano, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esa es literalmente la traducción de la palabra tribulación en el versículo 1 del Salmo 10. Ahí es cuando paradójicamente Dios está más cerca. En segunda instancia, mis amados hermanos, como aplicación, es bueno hacer el clamor por justicia. Pero antes de hacer el clamor por justicia, hagámoslo
Pero examinémonos nosotros primero, antes de indignarnos por el mal de alguien, inclusive el de la sociedad. Tenemos que estar indignados por nuestro mal. La radiografía del malo nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, nuestros corazones, nuestras palabras, nuestras acciones. Y si nos damos cuenta que estamos obrando en maldad, porque sí, los creyentes pueden obrar en maldad y por la gracia de Dios lo reconocemos, entonces hacemos lo que hacemos todos los domingos, corremos a la cruz en arrepentimiento y fe, porque Él prometió en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay espacio para el orgullo en la iglesia, hermanos. Lo voy a repetir de nuevo. No hay espacio para el orgullo en la iglesia. El orgullo endurece, y donde hay endurecimiento no hay perdón de pecado. ¿Por qué quedarnos en pecado si el Señor nos dice, ven a mí? Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y note el término absoluto: no despreciarás tú, oh Dios. Mi amado hermano, si me permite hacer un paréntesis aquí, inclusive esto es algo que tenemos que enseñarle a los niños desde que están chiquitos. No es solamente enseñarles que modifiquen su conducta, a esto, a lo otro. Nuestro deber es enseñarles el evangelio, que ellos puedan reconocer que aun cuando tienen 2 años, 3 años, 4 años, no son santos, son pecadores. Y como son pecadores, también necesitan de Cristo. Necesitan poder decir, me arrepiento de mi pecado. Porque es más fácil enseñárselo al niño que al adulto. Yo conozco a adultos que tú lo puedes agarrar con la mano en la masa, hermano. No fui. Yo no fui. Ese no fui yo. No, porque tenemos en la cámara. No, señor, esta cámara está trucada. No, señor, yo no fui. Pero también leemos en 1 de Juan que el que dice que no tiene pecado, sin ser profeta, usted y yo podemos decir, tú eres mentiroso. Y no solamente eres mentiroso, sino que haces a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. No se siente bien pedir justicia para otros si no me quiero aferrar a la justicia de Cristo. Tercero, mis amados hermanos, Salmo 10 es un recordatorio para el creyente de que nuestra esperanza no debe estar en ninguna institución. Si usted ha tenido que hacer un trámite en el Seguro Social, usted dice, el sistema me juega en contra. Si usted ha hecho un trámite en alguna institución jurídica, por cierto, la iglesia todavía estamos en el papeleo para que nos suelten el arreglo que tenemos que hacer con la DGI. Igual el sistema juega en mi contra, porque probablemente alguien ahí quiere ganancia deshonesta. Igual que en el seguro, igual que en el gobierno, igual que en cualquier institución. Pero hermano, el punto de la historia aquí es que nuestra confianza no está en ninguna de ellas. Nuestra confianza es en el que está arriba de él. Creo que puedo contar una historia. Recuerdo muy bien la hermana Liliana Yambés. Ella estaba aquí. Una de las cosas que sí se me han quedado de los hermanos Yambés, que ellos son hermanos que oran. Ellos no creen en el sistema, ellos creen en el Dios del sistema. Y la hermana tenía una situación de que tenía que ir al médico y las citas estaban saliendo para el año 2033. Estoy haciendo hipérbole. ¿Sabe qué hizo la hermana? En vez de quejarse, el gobierno, ¿hasta cuándo la lucha? Cierren el seguro social. ¿Hasta cuándo vamos a cerrar la calle? Vamos a abrir, vamos a hacer. Dijo, llamó a la iglesia, vamos a orar. Después que no me crea, terminando la oración, hermana, tenemos un grupo abierto para cita aquí y ahora. ¿Quién hace eso, hermano? El que está sobre todas las cosas. El que es el único soberano. Y ese es su Señor. Confíe en Él y en nadie más. Porque Él no le ha fallado a nadie. Él es quien juzga su causa y Él es el que vindica.
Mi hermana, Dios vindica su causa. Él sabe quién es inocente, Él sabe quién es el culpable, y el culpable caerá en las manos de Dios. Y es cosa terrible caer en las manos del Dios viviente. Desearía haber caído en mi mano, pero en mi mano no va a caer. Yo descanso en las manos de Dios. Cuando el creyente contempla la injusticia y el sufrimiento, el evangelio es lo que nos recuerda, mis amados hermanos, que Dios ya respondió en la cruz del Calvario y en la resurrección. El Salmo 10 nos llama a usted y a mí a clamar al que puede escuchar, y el evangelio nos responde o nos recuerda que Él escuchó y que Él cumplirá. Su clamor no es en vano, hermano. Cristo ha vencido al mundo y Él garantiza la justicia final. Señor, le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor nuestro, te alabamos por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres juez justo, y siendo justo, justificaste pecadores, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús somos declarados justos y podemos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, cuando nuestras circunstancias nos hacen verte pequeño, cuando las circunstancias nos hacen verte lejano. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú estás allí para los tuyos, que tú eres fiel a tu palabra, que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad es incomparable. Señor nuestro, tú eres el Señor de toda la tierra, tú eres el Rey. Señor, te pedimos, comienza reinando en nuestros corazones. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos. Guárdanos del mal, vindica nuestra causa. En Cristo Jesús lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén.